Siempre me ha gustado explorar lugares abandonados. Hay algo fascinante en ver cómo el tiempo y la naturaleza reclaman lo que una vez se habitó por los humanos. Me gusta imaginar las historias que se esconden detrás de cada pared, cada mueble y cada objeto olvidado. Un día, mientras buscaba en internet algún sitio nuevo para visitar, encontré una página web que hablaba de una casa abandonada en las afueras. La página tenía varias fotos de la casa que se veía bastante deteriorada y cubierta de vegetación. Pero lo que más llamó mi atención fue el texto que acompañaba a las fotos. Decía algo así: esta es la casa de los Smith, una familia que desapareció misteriosamente en 1985. Nadie sabe qué les pasó, ni siquiera la policía pudo encontrar alguna pista. Lo más extraño es que nadie recuerda haber visto nunca a los Smith o tener alguna relación con ellos. Parece como si nunca hubieran existido. Algunos dicen que la casa está maldita y que quien entre en ella nunca vuelve a salir. Otros dicen que la casa es un portal a otra dimensión y que los Smith fueron víctimas del efecto Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno psicológico que consiste en recordar hechos o detalles de forma diferente o como ocurrieron en realidad. Por ejemplo, mucha gente cree que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, cuando en realidad murió en 2013. O que la famosa frase de Star Wars es Luke, yo soy tu padre, cuando en realidad es no, yo soy tu padre. Se dice que estas discrepancias se deben a que existen universos paralelos y que a veces se producen saltos o intercambios entre ellos. La historia me pareció muy interesante y decidí ir a ver la casa por mí mismo. Busqué la dirección en Google Maps y me sorprendió ver que no aparecía ninguna casa en el lugar indicado. Solo había un terreno vacío y rodeado de árboles. Pensé que quizás la casa había sido demolida o que el mapa estaba desactualizado. De todas formas, apunté las coordenadas y me preparé para ir al día siguiente. Llegué al lugar alrededor de las 10 de la mañana. El día estaba soleado y despejado y no había nadie cerca. Seguí las indicaciones del GPS hasta llegar al punto exacto donde supuestamente estaba la casa. Y ahí estaba. Era tal y como se veía en las fotos. Una construcción de 2 plantas de estilo colonial, con un porche delantero y un tejado a 2 aguas. Estaba pintada de blanco, pero el color se había desvanecido por el paso del tiempo. Las ventanas estaban rotas o tapiadas y las puertas cerradas con candado. La casa estaba rodeada de un jardín salvaje gracias al paso del tiempo, lleno de maleza y arbustos. Me quedé boquiabierto al verla. No podía creer que estuviese ahí, cuando el mapa me decía exactamente lo contrario. Me pregunté si era alguna broma o si había algún error en el GPS, pero no había duda. Estaba en el lugar correcto. Me acerqué a la casa con curiosidad y precaución. Toqué la pared con la mano y sentí el tacto áspero de la madera. Era real. Miré por una de las ventanas rotas y vi el interior que estaba oscuro y polvoriento. Había muebles viejos y objetos tirados por el suelo. Parecía que nadie había entrado allí hace unas cuantas décadas. Decidí entrar en la casa para explorarla más a fondo. Busqué alguna entrada accesible y encontré una puerta trasera que estaba abierta. Entré con cuidado y me encontré en una cocina. Había un fregadero lleno de platos sucios, una nevera vacía y desconectada, y una mesa con 4 sillas, y por último, un calendario colgado en la pared. El calendario marcaba el mes de junio de 1985. Seguí avanzando por la casa, pasando por un salón con una chimenea apagada, un sofá rasgado y una televisión antigua. En una mesita había una revista con la portada de Madonna. En otra habitación había un piano de cola, cubierto de polvo y con algunas teclas rotas. En el pasillo habían varias fotos enmarcadas, que mostraban a una familia feliz. Eran los Smith. La familia estaba compuesta por 4 miembros: el padre, la madre, el hijo y la hija. El padre se llamaba John, y era un hombre de unos 40 años, con el pelo castaño y la barba recortada. La madre se llamaba Mary,
y era una mujer de unos 35 años, con el pelo rubio y los ojos azules. El hijo se llamaba David, un niño de unos 10 años, con cabello rubio y ojos verdes. Y la hija se llamaba Sara, una niña de unos 8 años, con el pelo castaño y ojos marrones. Los Smith me parecieron una familia normal y corriente. No entendía cómo podía ser que nadie los recordara, ni que hubieran desaparecido sin dejar rastro. Me hacía preguntarme qué les había pasado, dónde estarían. Con aquellas preguntas en mente, subí al segundo piso, donde había 3 dormitorios y un baño. La distribución de las alcobas era bastante obvia. Un cuarto para cada niño y uno para el matrimonio. Decidí entrar al que, en tradicional tapiz azul, dejaba en claro que pertenecía al pequeño varón de la familia. Hasta el momento todo en aquel hogar parecía normal. Mas en cuanto empujé la puerta entreabierta, que apenas dejaba un vistazo hacia el interior del dormitorio, parecía que una brisa agitó las cobijas de la angosta cama. Y sobre el suelo empolvado se dibujaron pequeñas huellas, primero pisadas que al parecer bajaban de la cama, a las que luego se unieron palmas claramente dibujadas en el piso, cual si alguien anduviese a gatas muy cerca de aquel mismo mueble. Pero seguía sin haber nada, ni nadie. Extrañamente, aquel fue el primer espacio de aquella enorme casa que me dio escalofríos, pues incluso el tapiz de las paredes con diseños infantiles y que se suponía debían ser reconfortantes y graciosos, estaba amarillento y se caía a pedazos. La pared bajo el mismo estaba húmeda y mohosa, como si una filtración allí hubiese tomado lugar, dejando una enorme mancha ennegrecida. Salí de allí muy despacio, sin darle la espalda a la habitación, sino que retrocediendo sobre mis pasos y tomando con una mano temblorosa el pomo de la puerta, esa que acabé cerrando con sigilo, temiendo ser escuchado por quién sabe qué o quién sabe quién. En cuanto me giré para darle la cara al pasillo, una tensión subió por mi espalda y cayó como toneladas de plomo sobre mis hombros. Y también se apoderó de mí una rabia y una inquietud inexplicable, cual si fuese capaz de moler a golpes al primer ser vivo que se interpusiera en mi camino. Miré hacia los lados, respiré profundo, buscando en mi entorno alguna explicación para aquel súbito arrebato de ira. Pero no la había. Al menos no hasta que una luz proveniente de un cuarto al final del pasillo pareció decirme a dónde es que debía ir ahora, aun si no me sentí exactamente perdido. Mis pies se movieron solos, con prisas, y uno de ellos llegó para estampar con un estruendo aquella puerta, también entreabierta, la cual daba al cuarto de baño, un espacio que discordaba todavía más con lo que hasta el momento había visto, y no solo porque lucía bastante desordenado, viejo, más abandonado que la casa en sí misma, sino porque aparte de todo, era terrorífico. La sangre también goteaba de aquel filo, formando en el suelo, más que otro rastro, un charco que de a poco crecía hasta convertirse en un pequeño riachuelo. El ímpetu que antes me invadió se acrecentó de súbito, cual si ya no fuese lo suficientemente abrasador, e incluso pareció opacar la forma en la que mi propia sangre se heló al momento de contemplar aquella escena, que era cuando menos paranormal. Pero lo que más me molestaba era el no tener el control total de mí mismo, el estar motivado por aquella furia que desconocía totalmente. ¿Por qué habría de hacerme enfurecer una escena que ni siquiera podía comprender? Era mucho más consciente de mi temor, de mi desconcierto, y aún así, mis pies avanzaban solos, cual si conocieran exactamente el camino. Entré en el dormitorio principal, ese que pertenecía a los padres. Había una cama grande y deshecha,
un armario lleno de ropa, un tocador con un espejo y varios objetos personales. Entre ellos vi un anillo de boda, un reloj de pulsera, un perfume y una pistola. La pistola llamó mi atención. Era una Beretta 9 milímetros, negra y brillante. Estaba cargada y lista para disparar. Me pregunté por qué los Smith tenían una pistola en su dormitorio. ¿Acaso temían algo? ¿O planeaban usarla para algo? Cogí la pistola con cuidado y la examiné. No tenía ninguna marca ni número de serie. Parecía totalmente nueva. La apunté al espejo y vi mi reflejo. Era un hombre de unos 30 años, con el pelo negro y los ojos grises. Me llamaba Alex. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a una niña parada en la puerta. Era Sara. La niña me miró con terror y soltó un grito. ¡Papá, papá! ¡Hay un hombre en tu cuarto! Acto seguido, Sara salió corriendo por el pasillo, todavía gritando. ¡Papá, papá! ¡Ayúdame! Me quedé paralizado por unos segundos, sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible que Sara estuviera ahí? ¿No se suponía que había desaparecido hace 38 años? Entonces, lo entendí. La casa no era una casa normal. Era un portal a otra dimensión. Una dimensión donde los Smith seguían vivos. O quizás no. Había caído en la trampa del efecto Mandela y no sabía cómo salir.